En cuanto a la tipología de géneros periodísticos en la prensa, se destacan el género informativo o noticia, el género de opinión, editorial o columna, el género interpretativo, como crónicas, reportaje interpretativo o entrevistas. El género informativo o noticia es uno de los géneros periodísticos más comunes y se caracterizan por presentar los hechos o sucesos de la actualidad de una manera objetiva y veraz. Dentro del género informativo existen diferentes tipos de noticias según su contenido y su forma de presentación. Están las noticias duras, que es una noticia más común y se refiere a hechos de gran importancia o impacto social, como desastres naturales, accidentes, crímenes o eventos políticos relevantes. La noticia blanda se refiere a temas de interés humano como deportes, cultura, entretenimiento, moda, salud, etc. La noticia de servicio se enfoca en informar sobre servicios públicos como transporte, clima, horarios, entre otros. La noticia de investigación es un tipo de noticia que requiere una investigación más profunda y detallada sobre un tema específico, como la corrupción, fraudes, abusos de poder, entre otros. Y la noticia de opinión se basa en la perspectiva personal del periodista sobre un tema específico. Es importante mencionar que, aunque los géneros periodísticos tienen características definidas, muchas veces las noticias incluyen elementos de diferentes géneros. Además, el periodismo actual se ha diversificado con la aparición de nuevos formatos como el periodismo digital y el periodismo ciudadano, que han ampliado las posibilidades de la información. Género de opinión, editorial o columna. En el periodismo se refiere a aquellos textos en los que los periodistas, expertos o columnistas expresan sus puntos de vista o interpretaciones acerca de algún tema o suceso. En este sentido, el género de opinión se divide en dos subgéneros principales, el editorial y la columna de opinión. El editorial es un texto que representa la opinión oficial de un medio de comunicación sobre un tema de interés general. Por lo general, es escrito por el equipo de redacción del medio y no se atribuye a un autor específico. En él se busca ofrecer una postura colectiva sobre algún asunto de actualidad y presentar argumentos que justifiquen dicha postura. Las columnas de opinión son textos en los que un periodista o experto en un tema específico expresa su punto de vista personal sobre un tema de actualidad o de interés general. Por lo general, se publican con cierta frecuencia, diaria, semanal, mensual, y su autoría es individual. En ambos casos, el objetivo es ofrecer una visión personal y argumentada sobre un tema de actualidad o interés general. Pero mientras que el editorial representa la opinión del medio, la columna de opinión representa la opinión de un individuo específico. Además, los textos de opinión suelen ser más subjetivos y menos rigurosos en cuanto a la verificación de la información que los textos informativos. Género interpretativo, como crónica, reportaje interpretativo o entrevista. El género interpretativo se enfoca en la interpretación y análisis de los hechos o sucesos de actualidad y busca profundizar en el significado y las implicaciones de los mismos. Dentro del género interpretativo se encuentran tres subgéneros principales: la crónica, el reportaje interpretativo y la entrevista. La crónica es un relato periodístico que combina elementos de la ficción y la realidad y que busca transportar al lector a la escena de los hechos.
por lo general, se centra en un evento o suceso particular y se caracteriza por su estilo narrativo y descriptivo, así como por la inclusión de detalles y anécdotas que ayudan a dar vida a la historia. El reportaje interpretativo se enfoca en un tema específico y busca analizar las causas y las consecuencias de los hechos o sucesos relacionados con dicho tema. Para ello, se utiliza la investigación y se presentan diferentes perspectivas y opiniones de expertos o personas relacionadas con el tema en cuestión. La entrevista es un diálogo entre el periodista y una persona relevante en relación con un tema específico. En el caso del género interpretativo, se busca profundizar en las opiniones y puntos de vista de la persona entrevistada y analizar cómo éstas se relacionan con el tema en cuestión. En resumen, el género interpretativo se enfoca en el análisis y la interpretación de los hechos de actualidad y se caracteriza por la profundidad y la complejidad de la información presentada. La crónica, el reportaje interpretativo y la entrevista son subgéneros importantes dentro del género interpretativo, y cada uno de ellos tiene sus propias características y objetivos específicos. Finalmente, me llamó la atención el género informativo noticia, porque es uno de los géneros periodísticos más comunes que se caracterizan por presentar los hechos o sucesos de la actualidad de una manera objetiva y veraz. En nuestro caso, en el Diario del Sur se presenta una noticia dura que a la vez es una noticia de investigación, porque se refieren a hechos de impacto social como es el crimen relacionado con el universitario que murió al ser atropellado por una camioneta. Luego esta noticia es materia de investigación de una manera más profunda y detallada sobre el tema específico del accidente en el que murió el estudiante.